este. Aunque suene ilógico, el hacinamiento de las cárceles del país radica en las mismas leyes. Con todas las reformas y modificaciones que se han hecho al Código Penal, y cuando lo que ha tratado y se ha visto de ese populismo punitivo en donde se van haciendo normas y normas sin medir el impacto que tiene sobre los sistemas penitenciario y carcelario, que son paliativos. El ex vicefiscal Francisco José Cintura también llama la atención sobre este problema. En Colombia, lamentablemente, como no existe una política anticriminal científicamente organizada, pues reaccionamos simplemente a las coyunturas de la criminalidad y las decisiones legislativas son el producto de esas reacciones. Una de esas soluciones debería ser la Ley 1709, creada para darle salida a miles de sindicados y condenados por delitos menores con penas no mayores de 8 años para que cumplan sus castigos en prisión domiciliaria. Pero esta medida también se convirtió en otro problema. El régimen está representado con 12.000 guardianes para custodiar los 119.450 internamundos y los 43.030 domiciliarios. Si lo fuéramos a hacer personalmente o físicamente, necesitaríamos 10.000 guardianes. En este momento los reclusos domiciliarios son vigilados de dos maneras. La primera, con brazaletes pegados a sus cuerpos y dispositivos electrónicos en sus casas, pero solo hay 4.400 de estos aparatos que son controlados y vigilados durante las 24 horas desde esta prisión virtual en Bogotá. Este círculo es el que nos indica exactamente el interno donde está ubicado. Lo más complicado que puede tener el proceso es que el interno cumpla con las recomendaciones, las restricciones que le da la medida por parte de la autoridad judicial. La segunda forma de vigilancia para los otros 29.170 reclusos de prisión domiciliaria en todo el territorio colombiano la hacen puerta a puerta. Verificar si está, verificar que esté, tomarle los datos, tomarle las huellas digitales. El problema es que no tengo suficiente personal para hacerlo todos los días. Según el INPEC, en este momento hay 13.000 solicitudes de prisión domiciliaria. Lo ideal sería poder tener 40.000 o 50.000 brazaletes con el ánimo de colocárselo a todas las personas que sean beneficiadas como subrogados penales. Sin embargo, este sistema no es confiable para algunos por situaciones como estas. La policía en Risaralda quedó sorprendida al capturar a un delincuente que tenía casa por cárcel. No se explican cómo lograba evadir a las autoridades teniendo brazalete del INPEC. El 30% de quienes tienen este tipo de control intenta quitárselo y el 7% de quienes tienen prisión domiciliaria sin dispositivo desaparece al momento de registro de la guardia del INPEC. Nosotros ni tenemos la capacidad reactiva para sacar de las cárceles a la gente y ponerlas en sus casas con una vigilancia apropiada, ni tampoco tenemos los estudios realizados con un criterio científico para llegar a esas conclusiones. Ahora más que nunca se requiere de un estudio serio y efectivo para solucionar el problema penitenciario que está a punto de explotar. Con este informe especial terminamos las noticias a las 11:30 de la última edición. Bien, hoy es 3 de octubre de 2014. Mi nombre es Miguel Escobar, yo soy abogado y criminólogo de la Universidad Santiago de Cali. Bien, el problema del hacinamiento carcelario, ese es el tema de hoy. El programa que acabamos de ver en la investigación de Caracol fue transmitido en la noche del 1 de octubre, en el cual pues ya vamos a hacer algunos comentarios. Pero antes de eso, también hago referencia al ADN del día miércoles, también 1 de octubre, en el que escribe en su columna el escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal lo siguiente: estallan las cárceles, ese es el título.
Aunque los guardianes del INPE han estado denunciando que la situación del hacinamiento en las cárceles ha llegado a límites absolutamente peligrosos, el gobierno olímpicamente minimiza esos informes y más bien continúa redactando nuevas leyes para seguir sancionando con cárcel cualquier delito. En los últimos días los problemas han ido estallando en los centros de reclusión, donde la situación ha empeorado. En la de Ternera, en Cartagena, pese a las advertencias de los guardianes, estalló el fin de semana una riña que dejó heridos, pero no llegó a mayores por la capacidad de transacción de los mismos presos. En Barranquilla, en la cárcel de El Bosque, el director advirtió que le están metiendo presos de alta peligrosidad para un centro de reclusión de baja seguridad. En Montería, hubo gazapera, colchones incendiados, preso quemado y 3 heridos. En el Pedregal de Medellín, huelga general. En fin, por donde se le mire, las cárceles son polvorines a punto de estallar. El gobierno Santos, por complacer los celos y apetitos de la oficialidad de la policía, sacó al general Ricaurte hace un año, cuando estaba haciendo la mejor labor de la historia del IMPEC. Ahora, no ha podido conseguir un director que enfrente el problema y se ponga a la pata del ministro de Justicia y de los congresistas para que las leyes no amontonen más presos en las cárceles y las soluciones sean reales, no imaginarias. Ojalá no estalle, porque este gobierno, que más parece de voladores sin palos, donde unos van trabajando por un lado y otros poniéndole palos a la carreta, no tiene la máquina tapa huecos. Escribe Gustavo Álvarez Gardiazabal en su columna Ariete del ADN Cali el 1 de octubre. Bien, a grosso modo, ¿qué tenemos? Habla el coronel Alejandro, director encargado del IPEC, de que no tienen sino 12.000 guardianes para 116.000 más o menos que están en situación intramural y unos 42.000 en detención domiciliaria. Que el costo por día de mantenimiento de un preso es de 35.000 pesos. Es decir, que si en la cárcel de Cali existen alrededor de 5.000 y pico hombres, eso le está dando un promedio de costo de 1.750.000 por día en solamente cárcel de Cali. Y son 138 centros de reclusión a nivel nacional que tienen que están estos hombres en situación, aclarando, unos en cuestión de detenidos por judicializarlos o por condenar, y otros que ya están debidamente condenados. Dice también en su informe, según la investigación que hizo Caracol, que según da cuenta el coronel, que solamente tienen 4.400 aparatos para controlar en detención domiciliaria. De esos 42.000, es decir, hay 30.000 reclusos más o menos que tienen que ser visitados puerta a puerta diariamente. Y dice él que no tiene suficiente personal, por lo tanto entonces observamos que existe una gran deficiencia, que necesita más o menos 50.000 brazaletes para controlar obviamente hombres que también estarían con los subrogados penales, o sea, ya con libertad condicional o con condena de ejecución condicional. Pero el problema entonces es de tamaña magnitud, como vienen diciendo. En estos momentos la situación aquí en Cali, en la cárcel de Villahermosa, está igual a reventar. En las estaciones de policía se han acondicionado lugares de paso o de reclusorio de personas que están detenidas porque no los han querido recibir en la cárcel de Villahermosa debido al hacinamiento que existe y porque hay tutela de parte de personería elevada por parte de ese ente o de ese organismo de control de derechos humanos, lo mismo la Defensoría del Pueblo, reclamando obviamente de que existe un problema a reventar, que ya está a colapsar. Y yo había hecho ya un video a inicios de este año, en el enero del 2014, precisamente haciendo referencia a
recién entrada ley 1709 de enero del 2014, que pretendía darle una solución parcial al problema del hacinamiento carcelario. Ya ustedes escuchan en el mismo programa que se hace referencia de que esperaban que hombres que están en estos momentos condenados están esperando que se les resuelva su detención domiciliaria para delitos que no superen los 8 años. Sin embargo, hay deficiencia del Estado, y mírese que la observación que hace el doctor José Francisco Cintura, es fiscal general de la Nación, de que no existe una política criminal científica aquí en Colombia para resolver este problema que viene desde hace ya más de 30 años, porque yo me acuerdo en 1984 con la ley segunda fue que se impuso en ese momento la ley de descongestión carcelaria para la población de Villahermosa o de Villanueva en ese entonces, la cárcel de Cali. Hoy existe la cárcel Herón de Jamundí y está en el mismo problema. Entonces fíjese que la solución no está en crear más cárceles, porque si se crean más cárceles van a llenarse. En Cali están las estaciones de policía atiborradas y están dándose problemas de tipo constitucional, porque la misma policía no está para cumplir funciones de vigilancia del personal que está detenido y a órdenes de un juzgado. Eso le corresponde porque es que la Constitución en el artículo 121 señala de que no habrán doble función señaladas de las que están en la Constitución o en la ley. Por lo tanto, la policía está para cumplir con unas finalidades estrictamente señaladas en el artículo 218 constitucional para obviamente preservar el orden público, etcétera, pero no tiene nada que ver con la custodia que sí se le corresponde al Instituto Nacional Penitenciario, al INPEC como tal. Entonces, si lo que se reclama por el director del INPEC, que es un servidor público, que es un coronel de la policía, por ahí nomás empezamos a notar nosotros de que hay deficiencia del Estado, y así lo hacía ver por lo menos en su columna Gardiazabal cuando habla pues de que habían sacado al general Ricaurte, quien venía haciendo una función importante al interior del INPEC. Pero ¿qué pasa entonces más allá de la problemática o de la eficiencia del Estado? Veamos lo siguiente entonces. Vamos a adentrarnos en el estudio de este tema, porque es que realmente hay que ubicarnos si el problema está enfrente a un asunto que es deficiencia del Estado. Segundo, la política criminal. Y aquí va a hacer referencia a la ley 1142 del 2007 y la 1453 del 2011, que es la ley de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Actualmente, por parte de dos servidores públicos de alta dirección, como son el fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre Linet, y lo mismo que ahora el reciente ministro de Justicia, el doctor Jessy Reyes Alvarado. Entonces, también antes de esto vamos a mirar algunos aspectos desde un punto de vista criminológico, para que de alguna manera a quien llegue esta videoconferencia pueda tomarse como un punto de referencia frente a esta problemática de carcelaria. Mirar el fenómeno, entonces mirar el fenómeno social. Y aquí también voy a hacer referencia a tratadistas como por ejemplo de talla internacional como Luigi Ferrajoli, y como autorizados criminólogos, por ejemplo en la obra de Germán Silva García sobre criminología, y también en la obra de otro criminólogo que se llama Luis Fernando Hoyos, de aquí de Cali. Estos tres tratadistas, estos tres escritores en el tema del problema carcelario, del hacinamiento carcelario, va a ser el tema fundamental para que sopesemos la situación y saquemos algunas conclusiones.
Por el momento voy a referirme entonces, estas leyes 1142 y la ley 1453 fueron conocidas como leyes de seguridad ciudadana. Existe la ley 906, la ley 906 del 2004 es el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Penal actual. Y también está la ley 1709, otra referencia a la ley 1709 de enero de este año, que es precisamente la que introdujo unas reformas a la ley 65 del 93, que es el Código Penitenciario, también al Código Penal y de Procedimiento Penal. ¿Para qué? Para tratar de darle paliativos al problema del hacinamiento carcelario. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, el sistema de tendencia acusatorio que fue implantado en Colombia a través del Acto Legislativo 03 del 2002 reformó el artículo 250 de la Constitución Política para darle a la Fiscalía todas las facultades en ejercicio pues, de la persecución del delito. Como tal, entonces, se pretendía que este sistema procesal penal pues solamente se llevara a juicio el 10%, solamente pasada de las personas procesadas solamente fueran a juicio el 10%. ¿Por qué? Porque al inicio existió una cuestión de que se quería con el sistema, se introdujo la figura de la negociación o de los preacuerdos, y entonces se le daba, era una justicia premial, hasta el 50% de las penas. Hubo una persona que fuera capturada y procesada por un delito de 8 años, pues terminaba pagándolo en 4 años, pero con trabajo en el centro penitenciario, pero realmente salían con 36 meses. Es decir, que pretendía con esa justicia premial era de que se fuera a negociación, a aceptación de cargos en esas flagrancias delitos y solamente pasara entonces a juicio del 10%. Pero a través de estas leyes de seguridad ciudadana, tal como lo indica el doctor José Francisco Cintura, ex fiscal general de la Nación, aquí se legisla por situaciones coyunturales. Es decir, hubo las leyes 1142 y la 1453 que reformaron la ley 906 del 2004, que por razones de política criminal entonces incrementaran las penas a efectos de como reacción social. Desde un punto de vista criminológico, el Estado en su poder punitivo, el de jus puniendi, es elevar las penas para que las personas entonces terminaran prácticamente en detención. Y la ley 906, pues entonces, con esa convicción que se creó, pues obviamente que ya después hubo modificaciones, y entonces en este momento una persona en flagrancia, por ejemplo, solamente se le reduce la pena por aceptación de cargos del 12.5. Al inicio, por ejemplo, del sistema, antes de estas leyes 1142 y 1453, en un porte de armas la persona resultaba con condena de ejecución condicional, es decir, no iba a la cárcel, sino que quedaba con presentaciones. Pero después, con estas leyes de seguridad social, de relación social del Estado, incrementando las penas, ahora una persona va por un porte de armas, va a la cárcel y tiene que pagar cárcel de 9 años. 9 años es mínimo, pero si acepta los cargos le descuentan entonces el 12.5%, que eso equivale que tendría que pagar 7 años, y 8 meses más o menos. Pero entonces no tendría derecho pues a la prisión domiciliaria, porque la ley 1709 del 2014 señala que la pena tipificada en el delito no sea menos de 8 años. Entonces, si el delito de porte ilegal es de 9 años, así termine condenado solamente a 7 años, igual no le van a dar la prisión domiciliaria. Existen miles de peticiones por parte de los internos en estos momentos solicitando la prisión domiciliaria, pero esta está sujeta ¿a qué? A lo que decía el coronel del director del IP. Si solamente tienen 4.400 dispositivos y le faltan 50.000, tenga en cuenta que también solamente puede acceder a ello quien tenga la capacidad económica de sufragarlo. El aparatico que le colocan en la muñeca o en el pie para ejercer esa vigilancia virtual, incluso no solamente se está haciendo en Bogotá, no aquí en Cali.
Entonces una persona la envían a detención domiciliaria y no tendría forma de controlarlo, sino que tiene que ser puerta a puerta a través del IP. Pero si no tiene personal suficiente para estar ejerciendo el control de detención domiciliaria, es allí donde obviamente la persona que está en esa situación, como dice el informe de Caracol, el 7% de quienes están en detención domiciliaria termina yéndose. Y el 30% de los que tienen el brazalete quieren quitárselo. Entonces, ahí hay un gran problema para resolver. Pero volviendo al punto, entonces, la ley 906 que quería hacerse una justicia premial, pues eso se resquebrajó. En este momento hay delitos que no admiten ninguna negociación y por lo tanto están yendo a juicio. Es decir, lo que se pensaba que fuera el 10%, ahora solamente se está yendo el 90% y el 10% apenas está negociando. De manera que allí se tocó este asunto de la ley 906 y eso disparó ostensiblemente el que cuando, por ejemplo, a una persona en flagrancia de delito lo capturan diga usted, por un delito de hurto calificado y agravado. Entonces inmediatamente lo llevan ante el juez de control de garantías y legalizan captura, le formulan la imputación y le solicitan la detención preventiva intramural. Ni siquiera la domiciliaria, porque en esas circunstancias tendría que justificarse muy bien para que le concedan la detención domiciliaria, que es diferente a la prisión domiciliaria, porque esta última sería cuando salga condenado. Pero la detención domiciliaria, por el momento, mientras entra a ser judicializado y condenado, y una vez sea condenado, entonces seguramente le revocan esa detención domiciliaria y tiene que irse para el centro de reclusión, para pagar la intramural. Pero entonces esa persona que está llevada a estas diligencias, y la situación es revisada por el juez de control de garantías, que tiene que apoyarse en los fines constitucionales para imponer la detención preventiva. ¿Cuáles son? Pues que no va a tergiversar la investigación, que no va a eludir la acción de la justicia, que no va a ser un peligro para la misma sociedad ni para las víctimas. Eso se evalúa por el juez de control de garantías y en su 99.9% termina el juez de control de garantías imponiendo esa detención preventiva como de una manera excepcional a lo que debería ser general. Allí hay un gran problema frente a esa situación, porque teniendo estos delitos y apoyándose ellos al principio de legalidad, pues a un juez de garantías en peligro de incurrir en un prevaricato no podría de pronto excederse ni desbordarse dentro de lo que la ley le otorga, porque él solamente está sujeto al imperio de la ley, como dice el artículo 230 constitucional. Si se desborda de eso, pues él queda al margen y obviamente tendría que ser investigado por un prevaricato, es decir, es un arma de doble filo. Él, frente a esos fines constitucionales, tiene que cumplirlo. Entonces, ¿qué pasa? Tendría que venir una reforma, primero como un paliativo a esta situación, una reforma. ¿Cuál se está solicitando? Como este sistema de tendencia acusatoria, pues esencialmente el escrito de acusación, que es ya cuando hay probabilidad de verdad, o sea, un acercamiento del fiscal frente a la certeza de la responsabilidad de esa persona, sí sería el paso indicado, y esa sería una sugerencia muy respetuosa en ese sentido, de que solamente cuando se presente el escrito de acusación frente a delitos, ojo con esto, frente a delitos donde no se ha cogido en flagrancia, porque una cosa es el asunto de la flagrancia y otro es cuando le van a formular una imputación de una investigación que viene sin estar detenido. En ese caso, entonces, que esta investigación, que si viene sin detenido, cuando se presenta ese escrito de acusación, es que se haga la solicitud de medida de aseguramiento a efectos de asegurar la comparecencia al juicio y a la probable situación en la que va a resultar de pronto condenado, o sea, responsable de un delito, para asegurar la comparecencia y para el cumplimiento de la condena, porque ya tenemos aquí un referente muy claro de un exministro, que en estos momentos no voy a dar el nombre, y está condenado a 17 años y resulta de que, eludiendo la acción de la justicia, está fuera en el exterior, y pues en esos casos, cuando se consideran perseguidos políticos, pues terminan expidiendo asilo en otro lado. Es el ejemplo que se da
frente a la comunidad, y el mensaje muy claro de que aquí de pronto se juzga, y cuando se juzga por estrato, entonces resulta de que los del montón son los que terminan judicializados y pagando en una cárcel, mientras los que tengan una situación mejor acomodada pues terminan yéndose del país. Pero bueno, un aspecto que hay que mirar aquí entonces es frente a cuando se está en una situación de flagrancia de delito, como por ejemplo hoy amanecimos con una noticia en Cali donde se asesinaron, modalidad sicariato, a 2 personas en el sur de Cali, en 2 centros comerciales, sicariados, unos con armas con silenciador, y un ingeniero muy reconocido de Popayán, y una señora también, una persona también reconocida, comerciante, que fueron asesinados en el transcurso de la noche. Amanecemos con una noticia. Esos son delitos de impacto, esos son delitos que sí generan un rechazo social, y frente a ellos, y en situación de flagrancia, pues obviamente es necesario que no solamente pues se legalice la captura, sino que se formule imputación y se imponga la medida de aseguramiento bajo esos condicionantes, porque existe ese rechazo social de esa conducta. Pero entonces hay que mirar primero que todo cómo se regula mejor la situación frente a esta problemática de la ley 906. Si era una justicia premial, volver otra a la misma situación a fin de que personas que quieran someterse a la justicia, evitando esa congestión que tenemos hoy en día de los jueces frente al cúmulo de trabajo que se tiene, precisamente por donde gente que no acepta cargos, pues implica irse a un juicio con todos los gastos que eso y la trascendencia que tiene, para finalmente salir condenado 2, 3, 4 años después. Cuando de pronto entonces puede negociarse a efectos de obtener pues unas consideraciones ya en la cárcel, beneficios por trabajo, por estudio, y entonces con la ley 1709 pueda acceder fácilmente o rápidamente a esa situación de rehabilitación que le asiste a él y la reincorporación a la sociedad. Vamos a ver un aspecto también muy importante ya en dogmática y en el asunto de lo que piensan Luigi Ferrajoli y otros criminólogos que he mencionado al inicio de esta charla. Pero entonces aquí vamos a enfocarnos en este punto, repito, porque el problema está en la política criminal del Estado frente a las conductas de impacto. Es cierto, las cárceles están llenas de delitos por homicidios, sicariatos, bandas criminales, está gente por hurto calificado de agravado, por extorsión. Esos son delitos llamados de impacto social. Pero también en las cárceles hay gente que están detenidos por delitos que son considerados no de impacto social, pero que obviamente tienen unas penas en las que se le hace se exige la imposición de la medida de detención intramural, y ello obedece, y eso es lo que tienen que hacer en cumplimiento los jueces de control de garantías a petición del fiscal, lo cual tiene que entrar a hacerse un replanteamiento en estos momentos frente a esa aplicación, primero de la justicia premial, volver a los mecanismos que se tenían, y también en esta situación de la formulación de imputación en casos donde no se tiene flagrancia, para que solamente en el escrito de acusación pueda detenerse esa persona, porque es que aquí primero se detiene y después se investiga y después se juzga, y entonces hay un porcentaje elevado de demandas contra el Estado por detención preventivas 1 año, 2 años, y después le dicen a la persona: ay, perdone, usted es inocente, tiene que irse para la calle, discúlpenos. Y entonces ahí es que se presentan las demandas contra el Estado, y de eso está lleno atendiendo el Estado de demandas por privaciones injustas de la libertad, que es una situación también bastante problemática. Pasemos al punto de la dogmática. Pero antes de eso sí quisiera hacer referencia de que existen 2 grandes servidores públicos en este momento. El primero, el fiscal general, hablando de la situación actual, el fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre Liné, pues lo escuchamos esta mañana, estaba precisamente hablando en Boom, y hizo un comentario en relación con la lucha que se está haciendo y los poderes que estaba solicitando ante las autoridades competentes para que le den facultades para negociar con algunas bandas criminales. Si bien estos no son actores del conflicto y no tienen derechos
a beneficios como los tuvieron en Justicia y Paz, es una forma también paliativa para tratar de resolver el problema de la BACRIM, porque la BACRIM en estos momentos, según el informe que se tiene, si la guerrilla tiene 7.000 hombres, 8.000 hombres, la BACRIM tiene ya la mitad de esto, y están diseminadas por todos los departamentos de Colombia, y entonces es un problema social que se desbordó. Gente que tiene que ver con asuntos de narcotráfico, con extorsión, con asesinatos selectivos, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta que hace el fiscal general de la Nación es la siguiente frente a los actores del conflicto, ¿no? Es diferente a la petición que está haciendo a las autoridades respectivas para que le den facultades para negociar con aquellas bandas criminales que quieran someterse a algunas, pero obtener beneficios por confesión y por preacuerdos o por delación de otras bandas criminales, tal como se hizo de pronto en el 2010-2011 con el Ejército de Revolución Popular, ¿no?, antisubversivo, ARP, no sé qué, que manejaba un jefe de estos que está solicitado en extradición, y entonces 350 de esos hombres se judicializaron. Pero escuchemos entonces qué dice al respecto lo que dijo esta mañana el doctor Eduardo Montealegre Linet. Dice lo siguiente: abriendo investigaciones para los actores del conflicto. Si las FARC se desmovilizan, si los helenos se desmovilizan y tienen investigaciones o solicitudes de extradición fundamentalmente de los Estados Unidos, esas extradiciones sean suspendidas en su ejecución durante todo el transcurso del proceso y de forma definitiva cuando ya ellos hayan... El cierre de todos los procesos, la suspensión de procesos de extradición para todos los actores del conflicto, es lo que dice el fiscal. Bueno, entonces ahí está, actores del conflicto. ¿Quiénes son actores del conflicto? Pues las FARC, el ELN, la guerrilla, los paramilitares y algunos miembros de la fuerza pública también que hayan estado asociados con estos grupos. Entonces, esos son actores del conflicto. Diferentes son a la BACRIM, porque esa no tiene la condición de ser actores del conflicto y no tienen los beneficios como los tuvieron los de Justicia y Paz. Pero bueno, eso es un asunto, un paliativo de lo que está tratando de hacer el fiscal general, y ahora con el ministro de Justicia, una persona brillante como es el doctor Reyes, el doctor Reyes, hijo de Alfonso Reyes, el inmolado en el Palacio de Justicia, una persona con unas características especiales, con unas cualidades especiales, y tratamos de mirar, los que sabemos de esto, miramos que sí está una persona al frente del Ministerio de Justicia que de pronto quiere darle un matiz diferente a este problema que tenemos en Colombia. Tenemos problemas no solamente de conflicto interno, como el que está tratando de resolver en La Habana, que es muy bueno, y es un asunto que se está hablando de la justicia transicional, de lo que viene en el posconflicto. Las bandas criminales también es otro problema grande que se tiene. Hay 1.000 hombres más o menos recluidos a nivel nacional en los centros de reclusión que componen esas BACRIM, que es un problema que está latente en todas las ciudades, Medellín, Cali, Bogotá, etcétera, etcétera, de las bandas criminales que se han ido acopiando sobre asuntos que eran manejados por otros líderes de bandas que ahora están detenidos, extraditados. Entonces es una sucesión, una cadena sucesiva de delincuencia contra la cual pues obviamente el gobierno está tratando de luchar. Y el fenómeno social delincuencial común, que ese sí también tiene una gran preocupación, pero que parece ser que esa fuera la que se ha dejado al margen de la discusión. Y entonces tenemos los problemas de a pie, los del día, lo que ocurre en la ciudad, el problema de intolerancia, el delincuente común, el psicópata, el violencia intrafamiliar, el asunto, bueno, etcétera, etcétera, que también es un gran problema que se hay que empezar a manejarlo. Obviamente que estos servidores públicos altos dignatarios pues están enfocados en la problemática, que de pronto entonces se está creando un problema mayor. Pasemos ahora entonces a la cuestión dogmática. Mire, aquí tengo este libro de criminología, construcciones sociales e innovaciones teóricas de Germán Silva García. Esta obra recientemente encuentro en la página 344 lo siguiente. Voy a leerles con el perdón de ustedes lo siguiente. La corriente del derecho penal mínimo, minimalismo penal o garantismo, plantea una limitación de las intervenciones penales,
Considera que ellas expresan una relación de violencia que ocasiona muchos daños colaterales, pero dado que la humanidad todavía no encuentra alternativas que permitan sustituir al sistema penal, entonces se deben restringir al máximo las intervenciones sobre los conflictos, disminuyéndolas a solo aquellas indispensables, además con uso moderado de la fuerza. También la ley penal tendría que ser una carta de garantías para la protección de los justiciables, donde además la ley no debería limitarse a contener los abusos en la criminalización, sino erigirse en un medio para la realización de los derechos de los más vulnerables. Y aquí hace una cita de Luigi Ferrajoli, profesor eminente y tratadista italiano, actualmente de la Universidad de Roma, en su obra El Derecho Penal Mínimo. Su título, El Derecho Penal Mínimo, en su obra En Poder y Control de Barcelona, 1986. Y sigue diciendo el autor: en este punto aparecen los principios del derecho penal mínimo como marco programático para la limitación de la injerencia penal en los conflictos. Y hace una remisión a Zaffaroni, a Eugenio Zaffaroni, argentino, En busca de las penas, principios del derecho, y también se refiere a Ferrajoli. Sigue diciendo: asimismo, el minimalismo reivindica el pensamiento liberal de los autores de la Ilustración, el cual pretendería fuera por fin aplicado a cabalidad. Ya había indicado que Bentham fue un precursor del derecho penal mínimo, pero además Beccaria y Montesquieu, entre otros, buscaron la racionalización del derecho penal. En la otra orilla, la inmensa mayoría de los partidarios del derecho penal mínimo se han desentendido del estudio de las acciones sociales que son objeto de criminalización, por lo que es una propuesta que comprende tan solo el control penal, lo que en su momento fue materia de varias críticas. Y aquí se hace una remisión a un estudio que hizo un sociólogo llamado Damian Zeitich, y el libro es nada menos que Traquetos, Colombian Involved in the Cocaine Business in the Netherlands, Amsterdam, Biographies Produced 2001. Una excepción muy sobresaliente se encuentra en este trabajo sociológico, en su investigación empírica sobre la participación de colombianos en el tráfico de drogas en Holanda. Entonces termina diciendo el autor, el doctor Germán Silva García, dice: el derecho penal mínimo es la vertiente con más influencia en la criminología en América Latina. Bien, allí básicamente también retomo entonces a Luigi Ferrajoli en Derecho y Razón, en una obra de 1995, una extraordinaria obra que es de consulta de juristas y de la Corte misma Suprema de Justicia nuestra y la Corte Constitucional. Y mire lo que se dice en el capítulo 5 cuando se refiere al título: sí y por qué castigar, prohibir y juzgar, las ideologías penales. Entonces habla de las doctrinas abolicionistas, y entonces dice aquí: antes de discutir las soluciones abolicionistas del problema penal, es necesario introducir una precisión terminológica. Esto lo dice en la página 248 de Derecho y Razón Luigi Ferrajoli. Considero abolicionistas solo aquellas doctrinas axiológicas que impugnan como ilegítimo el derecho penal, bien porque no admiten moralmente ningún posible fin como justificador de los sufrimientos que ocasiona, bien porque consideran ventajosa la abolición de la forma jurídico-penal de la sanción punitiva y su sustitución por medios pedagógicos o instrumentos de control de tipo informal e inmediatamente social. Por el contrario, no son abolicionistas, sino más exactamente sustitucionistas, aquellas doctrinas criminológicas, a veces libertarias o humanitarias en su intención, pero convergentes en la práctica con el correccionalismo positivista, pero que bajo el programa de la abolición de la pena proponen en realidad la sustitución de la forma penal de la reacción punitiva por tratamientos pedagógicos o terapéuticos de tipo informal, pero siempre institucional y coercitivo y no meramente social. Por fin, son simplemente reformadoras las doctrinas penales que propugnan la reducción de la esfera de la intervención penal, o por otro lado, la abolición en favor de sanciones penales menos aflictivas de esa específica pena moderna que es la reclusión carcelaria. Aquí hago un alto, mire,
En responsabilidad penal de adolescentes he notado que realmente los jueces de garantías tienen esta filosofía del sustitucionalismo, de las doctrinas criminológicas libertarias y humanitarias en su intención, pero menos de ser un programa de abolicionismo. Lo que se tiene que ver son con tratamientos pedagógicos o terapéuticos de tipo informal. Al menor de edad, según la ley 1098 del 2006, tiene con fines no son sanciones, no penas, son fines de tipo educativo y de resocialización, y precisamente también de hacer justicia restaurativa. Si esa es la finalidad que se tiene, entonces aquí se acopia a lo que informa Luigi Ferrajoli sobre ese sistema sustitucional de tratar de que las penas, por ejemplo, para los adolescentes no sean penas, las sanciones que se les imponen no sean penas estrictamente como en los adultos, que tienen un fin de rehabilitación y de resocialización y reeducación para la sociedad, sino más bien de tipo pedagógico, institucional, para recuperarlos, y también, como dice aquí, en una relación institucional y coercitivo, y para eso apoya la Defensoría de Familia. Pues bien, termina diciendo entonces Luigi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, en la página 248, lo siguiente: personalmente, por ejemplo, sostendré en este libro la necesidad de rebajar y, como horizonte, de abolir las penas privativas de libertad, en tanto que excesiva e inútilmente aflictivas y en muchos aspectos dañinas, así como de limitar las prohibiciones penales solos a las exigencias de tutela que definen el esquema del derecho penal mínimo. Pero defenderé al mismo tiempo, en contra de las hipótesis abolicionistas propiamente dichas y de las sustitucionistas, la forma jurídica de la pena como técnica institucional de minimización de la reacción violenta a la desviación socialmente no tolerada y de garantía de inculpado frente a las arbitrariedades, los excesos y los errores ligados a los sistemas jurídicos del control social. ¿Qué quiere decir ello? Que bajo estas circunstancias, entonces, lo que está sucediendo en este momento, el problema carcelario, deviene que ese control de reacción social frente a la desviación social se desbordó al Estado, se le salió de las manos, y que si atendemos entonces a la reunión reciente que hubo en Panamá de Derechos Humanos sobre el reclamo que se le exige al Estado frente a esta problemática carcelaria, donde se debe propugnar por el respeto y el derecho a la dignidad humana de las personas, y que la Defensoría del Pueblo, como institución garante de esos derechos humanos, tiene que apoyar precisamente campañas a efectos de establecer que en estos centros de reclusión, pues si vamos a tener en cuenta de que se están violando derechos humanos al interior de ellos, porque los establecimientos no están cumpliendo con las mínimas reglas de tratados internacionales sobre derechos humanos. En esas condiciones que vieron allí de hacinamiento humano, se quebrantan los principios de la dignidad humana. Una persona que tenga que dormir encima de otra, una persona en las estaciones de policía en estos momentos, aislados, sin que tengan derecho a nada, ni siquiera a una hora de sol diario, si una persona que está en las condiciones para tener derecho a su salubridad, a los baños, a la alimentación, a la visita de los familiares, a las visitas de los abogados defensores, eso va en contravía precisamente de esos derechos humanos. Entonces, si como una represión del Estado, del ius puniendi, se va a generar esta situación en la que el preso, bajo una situación de esas, termina suicidándose al interior de la cárcel, pues el Estado tiene que responder. Pero esa no es la panacea, ese no es el problema. El problema es que el Estado tiene una carga en estos momentos gravísima, que le tiene que poner toda la atención, porque en esa situación de dignidad humana se está quebrantando entonces ese principio, y por lo tanto entonces la cárcel no está cumpliendo con ese fin de reacción social. Antes, por el contrario, en esas condiciones no se dan las necesidades que se exigen en la ley 65 del 93, que es el Código Penitenciario, para que la persona entre a un estado de rehabilitación, de resocialización. Mire, aquí hay un estudio importantísimo, y tengo este libro de
del doctor Luis Fernando Hoyos, un criminólogo. Hablo de criminólogos, abogados criminólogos. ¿Quién hay detrás del delito? Criminología. Y tiene un capítulo muy importante sobre los sistemas carcelarios. En su página 118 y siguientes trata este tema. Dice aquí, y voy a hacerme, solamente voy a hacer referencia a un aspecto aquí, por una política criminal penitenciaria. Dice, la penología o punibilidad es una rama de la criminología que estudia individualmente al delincuente y criminal, elaborando políticas de rehabilitación y de superación, donde el progreso como ser humano debe ser en todas las áreas, profesional, social, económica, psicológica, durante su permanencia. Por eso las cárceles deben de ser universidades, escuelas agrícolas e industriales que capaciten al hombre para la vida. La evaluación de la personalidad delincuente y criminal y la orientación profesional son fundamentales para el desplazamiento del delincuente y criminal al medio carcelario. Debe hacerse en un preestablecimiento de observación por un periodo no menor de un mes por el equipo criminológico conformado por médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos, equipo antropológico y criminólogos. ¿Será que en la cárcel hay eso? No hay eso. No hay nada de eso. Ya lo dice el fiscal, el doctor José Francisco. No hay una política criminal científica. Deberían existir a nivel nacional todas esas instituciones, todas estas personas, estos profesionales en cada una de las cárceles tratando de resolver este asunto. Una vez realizado este trabajo, el delincuente debe ser desplazado a la penitenciaría adecuada. Esto es, cárceles especializadas para recibir el tipo de delincuente y criminal, quien sufra trastornos psiquiátricos, psicológicos, al igual quien presente desviaciones sexuales, deben recibir tratamiento psiquiátrico y psicológico, y su condena debe estar sometida a nivel de su recuperación, pues bien es sabido que el derecho penal internacional expresa que ningún ciudadano que presente síntomas cristalizados de orden patológico mental puede ser sancionado por la ley. La heterogeneidad del ser humano, sin desconocer su individualidad, en que cada uno es cada uno y cada uno tiene sus propias cadaunadas, hace que pensemos que ella también implica la similitud en sus proyecciones. Hace que cada centro de cautiverio tenga criminales y delincuentes unificados. El delincuente y criminal campesino, el delincuente y criminal de estratos subdesarrollados, el delincuente y criminal profesional titulado no, el delincuente común, el delincuente primario o accidental, el delincuente profesional, etc. No pueden estar ni mezclados ni hacinados. En un país como esto, donde la rehabilitación y la reselección es fundamental, no podemos obrar con sentimentalismos de tipo familiar o social. Si al criminal de alta peligrosidad hay que tener en la penitenciaría del Parne, sea de donde sea, hay que hacerlo. Si al profesional hay que desplazarlo a la penitenciaría de San Isidro en Popayán, así sea Guajiro, hay que hacerlo. Los sistemas carcelarios no deben ser manejados por elementos militares represivos e ignorantes, y menos por guardas de seguridad como los tiene Colombia con el INPE. Hay que formar bachilleres a 3 años, seleccionados de acuerdo a sus antecedentes familiares y escolares, con una preparación humana, psicológica, sociológica, psiquiatra, médica, antropológica y sobre todo pedagógica, que les permite integrarse en la rehabilitación, con especializaciones en las terapias delineadas por el equipo criminológico, no menor de 3 años en cuanto a su formación integral, y no menos de 1 año en su especialización, y no menor a 1 año de práctica. Ello no solo conduce a una política humana en la solución de un problema, sino que abre nuevas perspectivas de trabajo y ocupación, solucionando la problemática del bachiller colombiano, hoy con un porcentaje de frustración y de desempleo bárbaro, etc. Interesante trabajo que tiene entonces el criminólogo Luis Fernando Hoyos, de aquí de Cali. No sé si todavía exista, pero él fue profesor de la especialización en la Universidad Santiago de Cali. Pues bien, con ese referente entonces tenemos nosotros para pensar de que sí existen deficiencias del Estado. Trátese de funcionarios del Estado, trátese del mismo Estado que tiene que ver de las políticas criminales científicas a efectos de establecer estudios como este que se hacen seriamente aquí. Manejo de estadísticas, manejo de cárceles, unificación de criterios, leyes, legisladores, abogados que sepan muy bien del tema del legislativo a fin de establecer entonces qué delitos son de impacto y cuáles
en los cuales se imponga la detención preventiva intramural para personas por delitos de impacto social. No se desconoce de que existen muchos problemas. Si dice también ahí el criminólogo, si la familia es el núcleo central de la sociedad, esa familia está enferma. Y eso lo observo yo como abogado ahora de la Defensoría Pública en Responsabilidad Penal de Adolescentes, cuando me toca hacer la entrevista con estos menores por hurto calificado y agravado, por porte de armas, por homicidios, por delitos sexuales. Si eso se refleja en ese joven, es en su familia, y desde allá es que existe el problema gravísimo, y por eso dice el criminólogo, lo decía en esta obra escrita en el 2002, hace 12 años, lo decía muy claramente de que la familia, dice él, la familia, primera célula de la sociedad, está enferma. El origen de la vida conyugal y familiar, que es el noviazgo, es un parámetro falso, ya que nadie se muestra como es. Bueno, descontrol emocional, violencia intrafamiliar, otro asunto muy importante, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, y eso también está en una gran estadística en las cárceles. Eso es el problema del pan de cada día, de conductas desviadas sociales de impacto. Ahora tenemos el asunto del matoneo, tenemos el asunto de la violencia de género, el echarle el ácido al género femenino. Esos son delitos de impacto que tienen que ocupar, y que obviamente que esa gente pues no la vamos a tener en prisión domiciliaria. O sea, habría que entonces establecer nosotros un parámetro para señalar qué delitos de impacto social son los que entonces, por razones de política criminal, tienen que entonces recibir la represión del Estado. Pero entonces, como dice Ferrajoli, ¿no? Si la represión del Estado va a generar represión personal, como es este problema del hacinamiento, entonces no está cumpliendo con esa finalidad, y sí se propugna entonces por un derecho penal mínimo, no abolicionista ni sustitucionista, pero sí mínimo. Entonces mirar a ver entonces cuál es la intervención del Estado en los conflictos, y generar entonces otras formas de trasladarse a las comunas, para que entonces haya más contacto con las personas frente a los conflictos personales que se presentan, o de violencia de tipo de interacción que existe en la misma comunidad. Porque pues lo vemos, sí hay problemas enormes, y los tiene Colombia. Obviamente la preocupación principal que tienen los grandes dignatarios, como son el fiscal general y el ministro de Justicia, pero no solamente enfocarse en ese problema, sino también en este asunto que tiene ahora colapsado el sistema. Entonces mirar a ver de qué manera entonces esta ley 1709 del 2014, mire, aquí hay un problema con los jueces de ejecución de penas, pocos jueces de ejecución de penas. Si hay 5.000 hombres detenidos, condenados, o la mitad de esos condenados, ¿cuántas carpetas maneja cada juez de ejecución de penas? 100, 200, 300, 500 carpetas. ¿Cuántas solicitudes le llegan? ¿Tendrá personal suficiente para adecuar eso? Humana y cristianamente es imposible. Entonces hay deficiencia del Estado frente a eso. ¿Por qué razón, si la ley 1709 habla de que debe existir un juez de ejecución de penas al interior, nombrado por el Consejo Superior de la Judicatura, el cual le dé un trámite oportuno y rápido frente a estas solicitudes? ¿De qué manera no se estudia para entrar directamente a la cárcel a evaluar la situación y trasladándose a ella misma con un grupo interdisciplinario a fin de dar diagnósticos y darle la solución al problema? Si es de aplicación de la ley 1709 del 2014, los problemas que hay al interior de esa aplicación de la ley 1709, porque no es lo mismo una persona que tenga que pagar, por ejemplo, para que salga de la cárcel en libertad condicional y tenga que devolver o reparar el daño ocasionado, y entonces tienen insolvencia, pero para poder justificar eso tienen que allegarle al juez, comprobarle esa situación, y eso es bien engorroso. Entonces hay muchos problemas. Por eso es que está atajada la ley 1709, no se le ha podido dar el desarrollo que requiere, y es un problema que entonces tienen que también examinarlo. Yo pienso que esto es un abrebocas al problema, es una manera de pronto de visualizar que tenemos un problema que resolver. Muchas gracias.